tarde con 21 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Ya les platicaba que esta mañana tuve una conversación con Ildefonso Guajardo, que fue negociador del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC en este caso, y también secretario de Economía. Me explicó de forma muy puntual en qué estaríamos incumpliendo México en materia del TEMEC. Esta es la plática que tuve con él esta mañana. Le agradezco mucho a Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, exsecretario de Economía y quien sí estuvo negociando en el TEMEC, que nos tome la llamada. Ildefonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, qué gusto saludarte, Francisco. Igualmente, Ildefonso. Pues bueno, ¿qué es lo que se negoció en este sentido? He leído aquí algunas opiniones que incluso el presidente se le pudo haber engañado, que en el capítulo 8 se incorporó un texto que es, pues bueno, finalmente me parece a mí desde el punto de vista jurídico que es un lugar común en el que se dice que México tendrá el derecho de legislar al respecto en materia energética, pues de conformidad con sus leyes y con la Constitución y de regularlo así, lo cual, pues bueno, eso es, no se tiene, me parece que ni que decir en un tratado, Ildefonso. Efectivamente, lo importante es que desde que nosotros empezamos a negociar en el 17 y estuvimos haciendo rondas para después concentrarnos al inicio del 18 en los temas más difíciles, las famosas píldoras venenosas de Trump, que quería muerte súbita del acuerdo cada 5 años, que un automóvil fuera hecho en 50% en Estados Unidos, etcétera. Tú recuerdas todas las locuras. Y ya en el 18, cuando la elección ocurre en México en julio, el gobierno electo designa al embajador Seade para que se incorpore. Él se incorporó con nosotros pues, prácticamente el mes de julio y el mes de agosto. Acuérdate que cerramos la bilateral el 27. Y cuando él, más que observador, él con mucho entusiasmo se sentó en la mesa, y para nosotros era muy importante que él se involucrara en la negociación, porque finalmente era un congreso del nuevo gobierno que iba a entrar, mayoritariamente Morena, que lo aprobara en el Senado. Entonces, aunque yo quisiera sacar cualquier cosa, si el nuevo gobierno no estaba de acuerdo, pues simplemente no se aprobaría por el Senado mexicano. Entonces, en el tema de energía, recibió un mandato del doctor Seade de que convenciera a los norteamericanos que salieran todos los elementos que tuvieran que ver con poner, no condiciones, sino exigir cierto tipo de comportamiento en el acuerdo. Y lo intentó. Él le dijo en una carta al negociador americano pues que pudiéramos tener flexibilidad en otros sectores con tal de que no se metieran en nada en energía. Y el negociador americano le contó, le dice, a ver, bastante molesto, le dice, le estás dando estas condiciones a tus socios de TPP, le estás dando estas condiciones a tus socios europeos, a tus socios del Pacífico, y a tu principal socio comercial lo quieres tratar como socio de segunda categoría. Entonces, o sea, prácticamente le dice, pues esto no va a volar así. Entonces el doctor Seade, diligentemente y responsablemente, estuvo yendo y viniendo a consultas a México, y hubo un impasse, como bien lo dice el presidente, entre 7 y 10 días, en el cual pues hubo grupos dentro de este gobierno en formación que tuvieron de alguna manera ideas distintas sobre el tema. De un lado, la parte de energía, con el señor Anale y el señor Bartlett, y por otra parte el canciller y Alfonso Romo. Después de una serie de deliberaciones, Jesús encuentra las salidas en esta negociación, donde le dicen al presidente, mire, vamos a quitar todo el capítulo de energía, que era realmente de hidrocarburos. Pues que era un capítulo diseñado en prospectiva que alentaba la formación de una fortaleza energética en América del Norte, compatibilizando nuestras fortalezas con grid eléctricos en frontera para compartir electricidad, con todo el tema de fortalecer gasoductos, como que cada país con su fortaleza se uniera en un tema de integración. No era un tema, digamos, del detalle legal, era un tema aspiracional. Sí. Y decidieron que desapareciera todo eso que habíamos hecho en el 8 y dejar estos dos párrafos que tú bien describes como pues, verdades permanentes. O sea, que el petróleo es de los mexicanos, desde que estoy en la primaria lo sé, y lo expresa la Constitución, y lo reafirmó el cambio constitucional de energía del 2015. Y la de que un país es soberano, pues claro que un país es soberano. Es tan soberano un país que puede decirles a los socios de América del Norte, les anuncio que en 6 meses me salgo de este tratado.
Entonces, un país nunca pierde su soberanía al entrar en un acuerdo internacional. Claro. Sino simplemente hace un balance de sus intereses para lograr mayores beneficios para los mexicanos con inversión, generación de empleos productivos. El hecho de que tú seas soberano y que puedas cambiar la ley no te exime que si hubo compromisos basados en otro marco legal y con el cambio estás afectando a tus socios comerciales, pues les tienes que compensar el daño que estás ocasionando. Claro. En ese sentido, Ildefonso, exactamente qué fue lo que México aceptó de gestionar en esta materia, en materia de generación de energía con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que aceptamos y dónde está la disociación entre esa aceptación y la política que hoy en día tenemos? Mira, y es también importante para mí dejarlo muy claro. El negociador comercial de México en este tratado tiene como referente el marco legal existente en ese momento a la hora que compromete situaciones. Y si la ley, por ejemplo, en ese momento decía, se puede invertir en el sector petrolero en aguas profundas o bananas someras, pero tienes que comprar forzosamente el 25% de insumos nacionales, entonces yo lo reservo en el tratado para que respeten mi ley. Y entonces, ¿cuáles son los ejemplos de las cosas que existen y que se denuncia que no se están cumpliendo? Por ejemplo, en el capítulo de empresas del Estado, tú no puedes discriminar a favor de empresas del Estado perjudicando la competencia. Tú no puedes decir, de ahora en adelante solo el Pemex va a vender gas a las empresas. Entonces ya destruiste tu compromiso, pues estaba expresado en el marco legal, sí, de que debe haber competencia entre privados y públicos para la venta de gas, con el fin de que sea más competitivo el mercado y más eficiente. Tú no puedes decir, voy a obstaculizar los permisos a las gasolinas para privilegiar a Pemex. Pues estás utilizando la burocracia para tardarte 2, 3 años en seguir enriqueciendo la competencia en el mercado de gasolina. Tú no puedes decir, Pemex ya no ha podido cumplir con el compromiso de que iba a tener gasolinas limpias de mayor octanaje, por lo tanto le voy a dar una prórroga de 5 años a Pemex para que siga teniendo gasolinas sucias. Pero esa prórroga no se la das a las gasolinas importadas, pues ahí estás discriminando. Claro. Ildefonso, ¿tú crees de alguna forma que Jesús Seade le informó mal al presidente? Mira, yo no puedo locubrar o decir si no hubo un entendimiento perfecto de lo que se estaba definiendo en la negociación al interior del gobierno electo. Sería hacerle un poquito el adivino. Tal vez parecería por lo enfático del presidente de apuntar hacia esos párrafos del capítulo, que son el capítulo 8, que es media cuartilla, y no le aclararon que los candados son transversales. Y que, así como lo dijo Seade en la conferencia de prensa del día 27 de agosto del 18, él lo dice, ahí está en mi Twitter el video. Fue una conferencia de prensa donde dice, el presidente público-privado ha dicho que no piensa cambiar el marco energético de México, se van a respetar los contratos. Sí. Y lo que hicimos fue, para que fuera más congruente con la filosofía del presidente en materia de energía, vamos a expresarlo en el capítulo 8, solo dirá eso el capítulo 8, pero se va a cumplir con la ley vigente. Así lo dijo Seade. Pues Ildefonso, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Creo que hay todavía mucho que platicar. Si nos lo aceptas, me gustaría seguir platicando contigo qué es lo que sigue de esto, qué es lo que va a pasar después de las consultas y cuál sería además de todo tu previsión al respecto de las mismas. Te agradezco mucho, Ildefonso. Gracias.